En materia, vamos a charlar a continuación con Alfredo Coutinho, el director para América Latina de Moody's Analytics, sobre pues esta decisión de política monetaria que adoptó hace unas horas la Junta de Gobierno del Banco de México. Ya le decíamos, aumentó la tasa de interés 50 puntos base para fijarla en 6.5%. Alfredo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Es un placer estar contigo nuevamente. Igualmente, Alfredo. Bueno, pues no hubo más sorpresas independientemente del madruguete del presidente López Obrador. Ya había un consenso, ¿no?, de que incrementarían 50 puntos base la tasa de referencia, cosa que se confirmó finalmente hoy. Sí es, Darío. Yo creo que la mayoría de los participantes del mercado esperaban ya que el aumento en la tasa de interés fuera de medio punto porcentual. Yo creo que eso ya era algo esperado. Lo que resultó inesperado es que se adelantó la noticia por parte del presidente de la República esta mañana, lo cual es totalmente inusual y que yo recuerde, pues eso nunca ha sucedido en la historia de independencia monetaria en el país, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, yo creo que la decisión de subir la tasa de interés en medio punto porcentual es la correcta, dado el nivel que tiene la inflación y sobre todo la inflación subyacente, que es la que realmente refleja las presiones tanto de demanda como de los factores estructurales en la economía, y es a la que el Banco de México le debe poner atención para la toma de decisiones de política monetaria, ¿verdad? Entonces, efectivamente, yo creo que era una decisión esperada, el mercado así lo tenía previsto y bueno, yo creo que va en la dirección correcta. Hablando de la dirección, ¿consideras tú que en lo que resta del año se sigan dando aumentos en este nivel, en este porcentaje de 50 puntos base? Sí, yo creo que para que realmente la inflación subyacente pueda empezar a descender en algún momento en el año, es necesario que el costo del dinero representado por la tasa de interés entre en terreno restrictivo. Hasta ahora no lo está. Una tasa nominal de 6.50 pues está prácticamente en el límite superior de lo que el mismo Banco de México considera como el rango de neutralidad de la tasa de interés, que va de un 5.5 a un 6.5, ¿verdad? Por lo tanto, el llegar al 5 hoy en día pues implica que la tasa de interés apenas está en la frontera entre la neutralidad y la restrictividad, ¿verdad? Entonces, para que realmente se pueda empezar a tener un efecto sobre la inflación subyacente, se necesita seguir subiendo la tasa de interés y desde mi punto de vista yo considero que se debería subir nuevamente en 50 puntos base en la reunión de mayo y otros 50 puntos en la reunión siguiente, que sería la de junio, de tal manera de llegar a mediados del año en 7.50, que ya sería una tasa que está en terreno restrictivo, pero ligeramente restrictivo, ¿verdad? Y eso sí ya podría tener un efecto de descenso en la inflación subyacente. Y de ahí para adelante, en la segunda mitad del año, pues yo creo que ya se tendría flexibilidad para que los aumentos pudieran disminuir a un cuarto de punto porcentual, sí y solo sí el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos no aumenta y se mantiene también en un cuarto de punto porcentual. Un cuarto de punto. Hay quienes creen, quienes consideran que también allá en Estados Unidos la reserva pudiera incrementar todavía más allá del cuarto de punto, 50 puntos base.
Y eso coincide también con algunas posturas de colegas tuyos que están previendo cerrar el año aquí en México con una tasa de entre 8 y 8.25%, lo cual pues nos habla de que el combate a la inflación y sobre todo a la inflación subyacente tanto en Estados Unidos como en México va a ser el gran tema. Definitivamente, por eso decía Darío que si la Reserva Federal se mantiene en un cuarto de punto por el resto del año, el Banco de México tiene cierta flexibilidad de regresar a esa magnitud también, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, existe una probabilidad que ha estado creciendo en los últimos días y en las últimas semanas y que posiblemente vaya a crecer todavía de aquí en adelante, de que la Reserva Federal se decida a aumentar la tasa de interés en mayor magnitud, efectivamente en medio punto porcentual, y eso por supuesto implica presiones para la tasa de interés en México. Y en ese sentido, si llegaran a darse esas condiciones, sería muy difícil que el Banco de México pudiera regresar a incrementos de la tasa de interés de medio punto, de 0.25 en el resto del año. Y eso entonces nos llevaría a terminar con una tasa de interés de un mínimo de 8% para diciembre, pero que podría incluso llegar a 9%, que sería un nivel de la tasa de interés incluso superior al máximo reciente que se alcanzó algunos años, que fue de 8.25. Pero si las condiciones externas más la inflación interna en el país se mantienen todavía bajo presión, entonces no sería una sorpresa que termináramos el año con una tasa de interés de 9%. ¿Qué implica para la economía, para la marcha de la economía, tener tasas de ese nivel, de entre 8 y 9%? Claro, ahí ya entramos a terreno restrictivo en materia de condiciones monetarias, y eso implica un freno a la demanda agregada en el país, específicamente para el consumo privado y en cierta medida también para la inversión que realiza tanto el sector privado como el sector público, ¿verdad? Porque el gobierno también tiene que enfrentar un mayor costo de su deuda y eso le resta flexibilidad en el ejercicio del gasto. Por lo tanto, para que el gobierno pueda aumentar su inversión, tiene que pagar más tasas de interés, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se afectan los dos componentes de mayor peso en la demanda agregada, que es el consumo privado, que representa alrededor de 2/3 del Producto Interno Bruto, más la inversión total, que representa algo así como un 18% del producto, ¿verdad? Entonces, el que tengamos un mayor costo del crédito en el país a través de mayores tasas de interés Es, impone un freno a la demanda agregada y consecuentemente también afecta el crecimiento económico, es decir, la recuperación de la economía mexicana sería menor a lo largo del año. Por ahora estamos considerando que México pudiera crecer entre un 1.5% y 2%, pero si la tasa de interés entra en territorio más restrictivo en la segunda mitad del año, el crecimiento podría bajar no solamente a 1%, sino incluso acercarse a 0%, ¿verdad? Lo cual es una mala noticia, una pero es muy, el muy mala. costo que tiene que pagar el país por haber prolongado la expansión monetaria. Pues pésima noticia y un escenario bastante, pues, complicado es el que se pudiera estar configurando, Alfredo Cutiño. Permíteme entrar ahora sí al tema este de la indiscreción o la imprudencia en la que incurrió el presidente López Obrador de adelantarse al anuncio oficial del Banco de México. Nunca se había visto algo parecido, ¿verdad? Sí, definitivamente no. Desde los 90, cuando el Banco de México logró la autonomía monetaria, nunca había existido un evento en que el presidente se adelantara a anunciar el resultado de la decisión monetaria, ¿verdad?
Entonces es la primera vez que sucede y definitivamente yo creo que sí fue una imprudencia de parte del Ejecutivo, ¿verdad? Porque le resta autoridad al Instituto Central como el canal oficial y exclusivo para hacer el anuncio de las decisiones de política monetaria, ¿no? ¿Cuál es la señal, cuál es el mensaje que se está enviando tanto por parte del presidente al pues romper con una regla no escrita y también escrita? Y también pues el silencio del Banco de México que no ha dicho esta boca es mía. Así es. Yo creo que en primer lugar sí fue una imprudencia, ¿verdad? Porque no le corresponde al presidente de la República anunciar con anticipación y mucho menos en público una decisión de política monetaria, ¿verdad? Ujú. El otro problema que genera es que daña la confidencialidad de las decisiones de política monetaria. Está establecido en la ley, en el reglamento del Banco de México, que quienes participen Ya, en el debate y las discusiones sobre la decisión monetaria están obligados a mantener esa la secrecía. confidencialidad, ¿verdad? Y los que Bien, participan pues son los miembros del banco más 2 miembros de la Secretaría de Hacienda, pero la información se filtró incluso hasta el Ejecutivo bien. Nacional y la hizo pública. Alfredo Cutiño, Entonces el mensaje que manda. me tengo que ir a un corte. Muchísimas gracias por la entrevista, Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics. Te mando un fuerte abrazo.